Bueno, pues bienvenidos a todos a SAE Connect, ¿vale? Es una iniciativa de SAE Institute, en colaboración en este caso con Music Ad Dealer, de traer la información de la industria musical, pues más allá de las puertas de SAE y transmitir ese conocimiento. Por ello hoy hemos querido crear esta mesa de debate informativa sobre la evolución del mercado digital dentro de la industria musical, ¿vale? Para ello hemos contado con 4 grandes profesionales que me gustaría presentar. ¿Vale? Por un lado, a mi derecha tenemos a Óscar García Blesa, que ha sido responsable de RSA y director de marketing en Warner Music. En los últimos 7 años se ha concentrado en el sector digital, incluso ha lanzado el servicio de streaming de Napster en España. También es periodista y escribe artículos para FM y tiene su propio programa en Mediaset. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Alejandro. Carlos Ituiño, ¿vale? Es empresario del negocio musical desde hace más de 30 años, ha sido presidente de Universal Music y socio fundador del espectáculo musical, uno de los más reconocidos en España, que es Hoy No Me Puedo Levantar. Es productor y fundador también del festival YouFest y actualmente manager y asesor externo para grupos, empresas y diferentes sellos. ¿Qué tal? Bien. Carlos García Doval. Es actualmente el director de Planificación y Desarrollo en ProMusicae y Agedi. Entre otras responsabilidades, lidera diversos proyectos de innovación con proyectos como Ritmo Gestión, el portal de la música, Rimonet y Sound from Spain, que es exportar la música de España. Sí, es una plataforma en la que estamos varios, incluido ProMusicae. Genial, bienvenido. Muchas gracias. Y por último, me gustaría presentar a Luis Javier Martínez, que ha sido director general y senior vicepresidente de Walt Disney Company España y Portugal, director de marketing AR para Warner Music, director de marketing y operaciones para 20th Century Fox y actualmente director en Revoluciones por Minuto y Spain Manager American Moto. Muy buenas, encantado de estar aquí. Pues nos gustaría empezar y abrir este debate con la siguiente pregunta en la que les animo a participar de manera libre en esta pregunta y es un poco clarificar cuáles son los elementos, ¿vale? Y actores principales que están revolucionando la industria musical que entendemos ahora a través de este mercado digital que está en auge. Vale, pues arranco. Adelante. Si os Buena parece. pregunta para ti, Óscar. Si os parece nada. Yo creo que, evidentemente, yo creo que es un hecho, una realidad que el negocio de la música ha cambiado en los últimos aproximadamente 16 años. Yo creo que hay una fecha clave, que es el año 99, es la irrupción de un servicio por entonces ilegal, que fue Napster, eso se produjo en el año 99. Desde entonces, bueno, son 18 años los que han pasado desde aquella fecha. El negocio ha virado, se ha reconstruido y se ha reinventado, es decir, ha habido momentos realmente donde el negocio de la música ha llegado a tocar fondo, seguramente a raíz del año 2001, y las buenas noticias, como seguramente vamos a hablar en esta mesa, es que el negocio ha sido capaz de reinventarse y redirigirse. La tecnología digital, es decir, el uso de diferentes dispositivos móviles ha permitido que el consumo de música crezca. Hoy en día, el uso mayoritario que se utilizan de las conexiones online donde utilizamos música son en laptops, teléfonos móviles, smartphones, los propios ordenadores, y hacemos dos cosas. Nos metemos en redes sociales y consumimos música. Eso nos da mucha información sobre el tipo de consumo que tiene la gente. Entonces, bueno, creo que se abren muchísimas ventanas. El negocio está viviendo, yo creo que una segunda etapa, una nueva etapa de esperanza. Si queréis, un poco parafraseando a Star Wars, o sea, hay un New Hope en el negocio. Yo creo que estamos en una situación de crecimiento y con cifras, como vamos a hablar seguramente ahora, pues muy alentadoras. Sí, bueno, yo creo que hay que reconocer también que afortunadamente las compañías y el negocio en sí ha sabido tomar las riendas, ¿no? Algo que hacía, pues yo creo que hace como unos 12 años o cosas así, aquello parecía que iba a ser el caos, que no iba a haber manera de recuperar, y ha costado, quizás a lo mejor más de lo que debería, pero afortunadamente el negocio se está recuperando y yo creo que se ha sabido también evolucionar en cuanto a poner en manos de los nuevos players unas condiciones que favorezcan
el poder ir adelante con el negocio, ¿no? Y lo digo esto porque hubo un momento en el que las compañías o los propietarios de los derechos tenían una situación, tenían una posición muy inflexible y no permitía el que las compañías que querían entrar en este nuevo mercado pudiesen funcionar, ¿no? Y afortunadamente ha habido un pequeño giro, un acuerdo que ha permitido que el negocio tome otro camino y que pueda ir evolucionando en lo que todos esperamos que sea, ¿no? Yo creo que eso es también importante. Claro, en línea un poco con lo que dice Luis Javier, claro, vamos a pensar que este negocio ha cambiado en 15 años lo que no había cambiado en 50, ¿no? Entonces, realmente, como bien decía Óscar, en el año 99 nace Napster y se produce una innovación disruptiva brutal en la industria, que es el consumo, el hábito de consumo, desde hacía ya más de 50 años de un soporte físico, fuera este vinilo, cassette o CD, a una cosa totalmente desconocida, que era Internet, ¿no? Claro, eso permitía que miles o millones de usuarios en tiempo real tuvieran acceso de una forma gratuita, cosa impensable hasta la fecha, en tiempo real tuvieran de una forma gratuita acceso a millones de archivos sonoros o canciones, ¿no? Claro, en línea con lo que decía Luis Javier, a mí no me extraña que esto pillara con el pie cambiado a los responsables de la industria discográfica en esos años, porque todo lo que habían vivido ellos era un modelo de negocio basado en un soporte físico. Claro, cuando aparece algo tan tremendamente innovador, pues su reacción es defensiva, en vez de abrazar a la tecnología que venía, es defensiva y lo que hacen es poner puertas al campo, ¿no? Claro, también es verdad que el modelo estaba peligrando. Hubo unos años de modo pausa por parte de la industria discográfica hasta que nace iTunes, en el que básicamente hicieron muy poco, salvo frenar un fenómeno tremendamente peligroso que se les podía venir con el modelo abajo, que era permitir el acceso de forma gratuita a millones de canciones que nadie pagaba, por hablarlo claramente, piratear canciones, ¿no? Con lo cual, pues eso hizo que tuvieran un momento de tremenda precaución, ¿no? Luego, afortunadamente, gracias a un sector tecnológico liderado por un visionario que fue Steve Jobs, que fue un poco el que impulsó el primer modelo de negocio que hizo que las compañías reaccionaran positivamente. Por fin tenemos un modelo de pago que permita en esta nueva era que la gente se descargue canciones de forma no gratuita, sino de pago, ¿no? Esto a modo de introducción, luego ya podemos... Claro. No, y lo cierto es que, aunque digamos que las compañías y que la industria reaccionó no lo suficientemente rápido, sí es verdad que han sabido hacerlo y, por ejemplo, mucho mejor que lo ha hecho la industria cinematográfica, ¿eh? O sea, que todavía la industria cinematográfica va un poco por detrás, ¿no? O sea, yo creo que la industria de la música ha tenido una visión más clara de lo que se tenía que hacer y antes, con lo cual, bueno, pues... Sí, si me permitís, yo creo que ahí también, cuando irrumpió este fenómeno, no había experiencia en otros sectores, ¿no? Y es muy difícil ser el primero y empezar a tomar decisiones, ¿no? Cuando tienes un negocio muy rentable, como todos sabéis, ¿no? Y a día de hoy todavía vemos industrias que, a pesar de la experiencia de otras, como los videojuegos o la música, todavía tienen una actitud defensiva, ¿no? Como puede ser la de los libros, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que no era fácil tampoco. Yo creo que ahora el cambio fundamental es que parece que hemos dado con un modelo, que es el del streaming, que sí que tiene pinta de ser sostenible y permitir que las bajadas que se siguen produciendo en los otros segmentos, en particular en el físico, se sobrepasen con el crecimiento del streaming. Porque tuvimos las descargas,
pero no llegaban a compensar la caída del físico. Tuvimos los tonos de móviles, que parecía un momento que era la esperanza y luego se vino abajo. Ahora las descargas están bajando y lo que está creciendo es el streaming, pero parece que hemos dado ya con un modelo que sí que se adapta perfectamente a lo que desea el consumidor, que es acceso a todo en tiempo real, donde yo quiera y por una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Y eso es lo que está permitiendo crecer en España, que llevamos 3 años de crecimiento, y a nivel mundial. El año pasado crecieron los ingresos un 5,9%, que es el mayor incremento desde el año 97. O sea, aún así acumulamos una caída a nivel mundial del 40%, en España mucho más, pero sí que parece que la tendencia ha cambiado claramente. Y a día de hoy podemos comparar los beneficios de la venta física con la venta digital. ¿Podría darnos algún dato? Bueno, lo que tenemos son, en España los ingresos ya en 2016 superaron claramente los ingresos digitales a los físicos. De hecho, el ingreso digital supone el 61% del mercado. A nivel mundial es aproximadamente el 50%. El esquema es similar. Y dentro del digital lo que está tirando clarísimamente en España, desde luego, y a nivel mundial también, es el streaming. En España el streaming supone el 88% de los ingresos digitales, o sea que realmente es casi todo el ingreso digital y desde luego lo que está creciendo. Y a nivel mundial supone el 60% de los ingresos digitales ya, y ha crecido un 60% el año pasado a nivel mundial. Y luego hay, solo por dar 2 datos, muy importante en España, yo creo que 2 barreras psicológicas superamos el año pasado: 100 millones de ingresos digitales y 1 millón de suscriptores, que me parece fundamental. Y a nivel mundial se habla de 112 millones de suscriptores. No todos, como hablábamos en la previa, no todos pagan los 9,99, porque hay países en los que obviamente la situación es muy diferente, pero es una base de clientes ya muy significativa. Permite que apunte una cosa que yo creo que es, subrayando un poco lo que está haciendo Carlos, en España en concreto sí que ha habido, yo creo que un proceso de culturalización del consumo de la música. Es decir, yo creo que España es un país históricamente mal acostumbrado a no pagar prácticamente por ningún producto. Nos gusta la palabra gratis. Tú te vas a otros países europeos y la palabra gratis es una palabra que se utiliza como una palabra promocional, como en Alemania, que se utiliza incluso la palabra gratis no traducida, que es como una acción promocional, y en España el gratis es el gratis total. No nos gusta pagar por cosas. Eso significa que ha habido un tiempo importante en el cual buscábamos herramientas para no pagar por nada, lo cual hizo que España fuera liderando en la lista negra de países en el mundo de la piratería. Digo esto de la culturalización porque el crecimiento del que habla Carlos también responde a un aprendizaje de la cultura del streaming, es decir, de saber que yo puedo, pagando una cuota mensual, tengo acceso a todo lo que me apetezca. Durante un tiempo la gente, sobre todo en la época del downloading, la gente lo que hacía era acumular productos. Teníamos una cultura acumulativa y hablábamos, ¿tú qué tienes de Dylan? Lo tengo todo, pero no tienes tiempo de escucharlo, pero lo tengo, lo he descargado, lo he cogido, me lo han pasado. Con el streaming te permiten, la cultura nos ha invitado a pensar que pagando esta cuota tengo acceso cuando quiera, donde quiera, a ese surtido gigantesco de 30, 40 millones de canciones que nos ofrecen ahora los servicios de streaming. Y también es un tema generacional, ¿eh? También. Porque digamos que hay una generación, yo diría los millennials, ¿no? Los millennials no conciben otra cosa que no es el streaming, ¿eh? Y realmente no han vivido el tema del gratis total, sino que ya entran en esa dinámica de, bueno, lo consumo de esta manera y aunque no lo pague yo, alguien lo estará pagando por mí, ¿no? O sea, que yo creo que también el punto de vista generacional, eso es lo que tú dices de acumular y de tenerlo todo, quizás corresponde a un tipo de edad y a un momento diferente, ¿no? O sea, yo creo que generacionalmente los chicos que tienen ahora, pues eso, 16 o 17 años, están en otra dinámica. Estamos en la sociedad de la economía colaborativa, con lo cual en este momento el streaming tiene todo el sentido, en detrimento de la posesión, que era el download, ¿no? Que era en el fondo acumular una enorme biblioteca discográfica en tu PC o en tu móvil, ¿no? Y tiene un enorme sentido el streaming porque realmente por poco dinero uno puede acceder en su móvil, y esto también ha hecho que
que la DSL haya sido, o sea, si vemos un poco el crecimiento del streaming desde que nació en el año 2008, vemos que realmente su crecimiento exponencial más rápido se ha producido desde la velocidad del teléfono móvil, ¿no? De la DSL, en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, a mí me parece un modelo ganador 100%, ¿no? El tener por 9 euros al mes acceso a un universo ilimitado de canciones me parece un modelo ganador, y yo diría más, me parece que estamos en la infancia del streaming. Hay estudios, en este momento apuntaba Carlos, a 112 millones de suscriptores de pago en las diferentes plataformas, pero hay proyecciones ya que apuntan a 500 millones en menos de 3 años. Claro, cuando esto sea así, y no sé si serán 3, 4 o 5 años, la industria va a volver a las cifras de los años 80, que era cuando realmente más dinero ha ganado, ¿no? Porque me parece un modelo absolutamente ganador, ¿no? Es como si tienes que pagar la luz o tienes que pagar el gas o la calefacción o el teléfono, la línea de teléfono, pues Total. pagar tu línea de música, ¿no? Y sabiendo que ahora casi la totalidad de los usuarios consumen música de manera de modalidad streaming, ¿qué repercusión, y esta pregunta te la dirijo a ti, Carlos, tiene plataformas como Spotify, ¿vale?, en el lanzamiento de un artista? Spotify, que tiene herramientas como la creación de playlists. Claro, es que con 30 millones de canciones en una plataforma de streaming es muy difícil para un usuario acceder de forma ordenada a ese universo musical, ¿no? Si no es por algo que hoy en día es la herramienta de marketing más importante que tiene el usuario para acceder a esa música, es a través de una playlist, lo que en nuestra época era el recopilatorio de toda la vida, ¿no? Esas playlists las hacen las compañías discográficas, las hacen las propias plataformas de streaming, en este caso Spotify, que tiene a más de 4.000 personas o curadores haciendo playlists, y hay muchas de ellas que realmente hoy en día tienen una influencia espectacular a la hora de hacer un éxito. Tenemos miles de ejemplos de artistas totalmente desconocidos que, gracias a que aparecen en una lista de descubrimiento semanal o en otra lista muy influyente que hay en Spotify, que se llama Music Friday, de repente en 2-3 semanas de no conocerles absolutamente nadie o de ser artistas que ni siquiera tienen una compañía discográfica, se encuentran con tener 2 o 3 o 5 millones de streams, ¿no? Hay un dato, Alejandro, muy importante en este sentido, y es que los playlists generan 1.500 millones de streams a la semana. 1.500 millones de streams. Todos los playlists que hay es una cifra realmente espectacular de gente que accede a esos playlists para descubrir artistas, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que hoy en día esa herramienta de marketing es fundamental para las compañías discográficas, para los artistas que son autoeditados, en definitiva para el universo de artistas en general, ¿no? Porque no hay otra forma de acceder a la música de forma ordenada que a través de unas playlists, ¿no? Bueno, insisto en el tema de la cultura. Yo creo que también el modelo de streaming está aprendiendo a todo el tema de la curación de la música. Yo creo que cada vez, además lo estamos viendo, la gente que consumimos música a través de diferentes servicios de streaming, el reconocimiento del algoritmo de lo que me está gustando a mí cada vez es más preciso, lo cual hace que, digamos, la máquina me conozca cada vez mejor, lo cual sabe cómo consumo, sabe cómo... en qué momentos consumo, qué tipo de música me gusta más, me recomienda música que es asociada a mi gusto particular, y eso permite que me acerque a descubrimientos de artistas que no conocía antes y que de alguna manera pues me lleven a pasar mañana a comprar una entrada para un concierto, comprar un merchandising, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una herramienta promocional sensacional. Es que, claro, es que Spotify en este caso
pues eso, ha revolucionado un poco todo el negocio, incluido la forma de marketear, ¿no? Digamos que eres un player y eres un elemento de marketing, ¿no? Entonces, claro, por eso es... a mí hay una cosa que no sé si es el momento de hablarlo, pero... Te chirría. Sí, y es que no es que sea una pega ni sea un problema, pero a mí me preocupa un poco esta falta de lo efímero que es el éxito en este entorno, ¿no? Y eso es una cosa que no sé si a medio o largo plazo lo vamos a sufrir o lo va a sufrir la industria, y eso afecta a muchas cosas, ¿no? Afecta a lo que es el fondo de catálogo y al consolidar artistas, ¿no? Eso es algo que habrá que ver cómo se desarrolla. Yo no soy capaz de poder visionar, ¿no? Si eso va a afectar o no, pero sí es cierto que dentro de este negocio, que todo va tan rápido y todo es tan vertiginoso, yo pienso que el consolidar el artista, el consolidar los temas, eso es algo que ahora mismo yo creo que falla un poco, ¿no? Bueno, no sé. Más que falla, ha cambiado. Ha cambiado, pero yo no sé si eso qué efectos puede tener, no lo sé, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y es una cosa que cambia y evoluciona y ahí está. Pero no sé si a medio y largo plazo el poder tener artistas consolidados, como ha pasado hasta ahora, será de otra manera o no será. Y a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y ese es otro modelo, ¿no? Pero, Carlos... Sí. No, aquí... yo es que una de las cosas que me parecen importantes del modelo es que, claro, cuando hablamos de cifras globales, podemos decir, igual volvemos a los ingresos que había, pero luego el modelo es totalmente diferente. Claro. Hemos pasado de, como digo ya a modo de ejemplo, de construir y vender casas a construir y alquilar casas. Y si la casa nos la alquilan solo 2 meses, o sea, si encima el éxito es efímero, pues hemos pasado a, en un periodo relativamente corto de tiempo, poder recuperar la inversión que suponía producir un disco y promocionarlo, a tener que esperar a que durante 10 o 15 años lo vayan escuchando y poquito a poquito me vaya dando ingresos. No solo a la compañía, sino también al artista, ¿no? Y eso cambia completamente el esquema. ¿Para ti es positivo? ¿Lo ves de forma positiva? O? Veo que es más complicado. Yo personalmente considero que es más complicado el poder lanzar artistas, salvo que tengas un catálogo que te sustenta, que lo tienes ya amortizado y que te da unos ingresos recurrentes que te permite invertir en los nuevos, ¿no? Eso es lo que yo he hecho en falta, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Pues ¿sabes lo que pasa, Luis Javier? Que yo creo que esto ha cambiado de una forma tan brutal que a mí me parece lógico esta evolución. Porque la música ahora ya es un commodity, antes no dejaba de ser una pieza de coleccionismo, donde tú tenías toda la discografía de U2, de Bob Dylan o del que fuera, ¿no? Mientras que ahora realmente, por la forma de consumir que hay, o sea, esto es el éxito. Primero porque ya no se graban álbumes, porque el álbum ha dejado de tener razón de ser. Precisamente por lo que hablábamos antes de las playlists, ¿no? Y sobre todo por la nueva forma de consumo que hay a través del streaming, ¿no? Entonces, al consumirse éxitos, pues se hacen canciones de miles de artistas y luego hay un punto muy importante, y es que a lo mejor en nuestra época la única forma de acceder al mercado discográfico era a través de una compañía discográfica, es decir, estar firmado con una compañía, mientras que ahora el 80% de los artistas no tienen compañía discográfica. Se autoproducen, hay muchísimo talento ahí fuera, y esta gente produce no álbumes, sino canciones. Ya, pero yo no me refiero tanto al hecho de decir, yo soy fan de U2 y tengo toda la discografía de U2. No, yo no puedo ser fan de U2 y no tener ni un solo disco de U2, pero conozco al artista y entiendo el significado y la importancia del artista que se ha hecho, ¿no? Y eso ha sido a través de un trabajo de tiempo, de sacar discos. En el caso de U2 a lo mejor ha sido fácil y ha sido éxito desde el primer disco, pero hay muchos artistas que se han desarrollado a través de muchos lanzamientos, de los cuales los primeros lanzamientos eran
fracasos, ¿no? Pero la compañía creía en el artista y sacaba un disco, sacaba un segundo disco, un tercero o un cuarto disco y entonces funcionaba. Eso es lo que yo veo y se consolidaba. Y entonces tenemos artistas muy fuertes, muy consolidados, que son parte del fondo de catálogo y de la historia de la música y del negocio. ¿Qué es lo que yo veo ahora? Que a lo mejor no pasa nada, que ese trabajo falta por hacer. Y yo no sé a corto plazo si nos encontraremos con un vacío en ese, digamos, fondo de reconocimiento de artistas, ¿no? Déjame porque me parece que es muy interesante. Creo que estamos en un sitio que es interesante, que me gusta mucho la palabra efímero, y también ha dicho una cosa muy interesante Ituño con el tema de miles de artistas, que ha dicho la palabra que para mí es clave. Debemos entender que estamos en un mercado completamente distinto, es decir, la grabación y comunicación y exposición de la música se ha democratizado, ¿vale? Es decir, totalmente. Ahora mismo un chaval, como decías tú, en un home studio tiene una grabación de calidad, y donde en los años 70 y 80 habíamos a decir la oferta del mercado, no sé el número, porque voy a hacer un disparate. Si ahora mismo hay 40 millones de tracks, hace 40 años había 500.000 canciones o 1 millón de canciones. Es decir, la oferta era mucho más pequeña. Primero, porque era mucho más difícil grabar una canción, ¿de acuerdo? Era mucho más caro grabar una canción. Entonces, a mí me gusta mucho el rock y el pop de los años 70, 80 y 90, primero también porque había menos oferta. Ahora mismo la oferta es inabarcable, lo cual nos invita a que empujamos a la, no sé si la palabra es, efemeridad o como se llame, ¿no? Es decir, el consumo es mucho más inmediato. Entonces, yo creo que siguen habiendo estrellas y sigue habiendo canciones de éxito, pero trabajamos mucho más en la inmediatez de la canción, trabajamos mucho más en el éxito del consumo rápido. Primero porque te están empujando permanentemente. Despacito, que es una canción que ha batido récords por todas partes, con el bueno de Luis Fonsi, que es un artista precisamente, además, que lleva 20 años de carrera, o sea que no es una cosa no es un artista que haya salido ayer, ¿vale? Yo precisamente el otro día con un artista muy conocido, la pregunta es, ¿dentro de 20 años alguien se acordará de Despacito? Que esa es una pregunta, un artista que ha tenido 1.000 millones de views en YouTube hace poco, ¿no? Hace un par de semanas, y que ha batido todos los récords colocándose en número 1 de las listas latinas de Spotify por primera vez, si no me equivoco, ¿no? Un artista que cante en español. La pregunta es, todo el mundo se acuerda de las canciones clásicas porque había menos, seguramente, claro. Pero dentro de 20 años, ¿será un éxito efímero la canción que batió todos los récords? ¿Quién se acuerda hoy, por decir la última tontería, de Gangnam Style, por ejemplo, ¿no? Que es una canción que nos hizo bailar mucho y que generó un montón de revenue hace 3 o 4 años, pero nadie lo considera un clásico? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, te digo un poco por mi experiencia también, ¿no? Antes, cuando una compañía tenía un problema que era que no daba con el talento de un artista, que ocurre, o sea, no sale un artista con talento, o no lo sabes hacer, siempre disponías del fondo de catálogo para trabajarlo, para hacer ofertas, para hacer lanzamientos, para hacer recopilaciones, etc. Y eso te mantenía. A mí eso es una cosa que como la he vivido muy de cerca y digamos que me ha salvado en algún momento, es algo que yo pienso que a medio plazo o a largo plazo hay que también tener en cuenta si la industria se quiere mantener, o a lo mejor no, pero es por lo que yo me preocupa un poco, es decir, que no haya artistas que se consoliden como se consolidaban antes, ¿no? Que a lo mejor es otro modelo, y resulta que vivimos en un negocio en el que no hace falta que se consolide ningún artista, vivimos en el momento de usar y tirar, cogemos la música, la usamos y la tiramos, bueno. Pero fíjate, Luis Javier, que en este momento en las plataformas de streaming se consume más música de hace 18 años. Sí, claro, ¿no? O sea, lo que consideramos fondo de catálogo. Precisamente por eso. Que la novedad. También es verdad porque están llegando al streaming gente con más de 35 o 40 años que lo que buscan es precisamente revivir un poco todo el catálogo. Pero porque fue un gran éxito en su momento, ¿sabes? Eso es lo que digo. O sea, tú tienes un fondo de catálogo ahora mismo en Spotify que consume y que la gente utiliza precisamente por eso, porque ha habido un éxito. Si no hacemos éxitos en el futuro... Pero sí se hacen éxitos, vamos. Yo creo que el modelo de negocio no ha cambiado. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado un poco... pero la base de este negocio es buscar artistas
explotarlos comercialmente, explotarlos no me gusta, pero vamos, marketearlos comercialmente de forma acertada y hacer un éxito. Ese sigue siendo la base de nuestro negocio. Las compañías lo que buscan es talento, talento bien marketeado para que llegue a millones de personas. Y eso se sigue haciendo a través de muchos artistas que tienen un éxito, 2 o 100. Es que es otro modelo. Yo creo que en la medida en que se mantenga el interés en la música, que parece que desde luego no decae, sino que más bien va a más, el modelo actual, sobre todo el basado en suscripciones, nos da mucha estabilidad, ¿no? Porque tú, una vez que estás acostumbrado, te has dedicado muchísimo tiempo, que es lo que más valoramos hoy en día, a hacer tus propias playlists, y lo tienes todo ahí accesible, pues es muy difícil que luego te des de baja, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo la bola de cristal y no sé cómo serán los éxitos del futuro, pero está claro que en la medida en que haya interés en la música, la gente va a seguir interesada en poder escuchar, ya sean cosas nuevas o ya sea catálogo. Es verdad, como dice Carlos, que precisamente en el streaming el catálogo tiene un peso mucho más importante del que ha tenido tradicionalmente en los ingresos, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, que al final los éxitos, o sea, el problema es que ahora mismo, si depende solamente de los ingresos de streaming, realmente tienes que ser el super éxito mundial para que las cifras sean relativamente significativas, mientras que antes un éxito mundial vendía millones de discos y eso suponía muchísimo dinero. Yo creo que eso hay que compaginarlo a día de hoy, como todos sabemos, con otras vías de ingreso. Primero, el físico, tampoco hay que olvidarlo, que sigue suponiendo a nivel mundial más de 5.000 millones de dólares y en España 60 millones de euros de ingresos. O sea, el físico sigue estando ahí. El fenómeno del vinilo es complementario, como comentábamos en la previa, con el streaming. Tú escuchas todo, pero al final hay determinadas cosas que las quieres tener. Pero además eso hay que compaginarlo con ingresos de música en directo, etcétera, etcétera, porque es verdad que un artista vivir solo a base de lo que le escuchen en Spotify o en YouTube y demás, todos sabemos que es prácticamente imposible. O sea, tiene que conseguir complementar eso. También los derechos son importantes. En España el 26% de los ingresos de la industria, de los ingresos que se generan de la música grabada, son los derechos que gestiona en este caso Agedi. O sea, ese uso secundario luego en las radios, en las televisiones, discotecas, etcétera, también es muy importante para sustentar el negocio. Al final es que haya distintas vías de ingresos que te permitan invertir en nuevos artistas, porque la clave es tener una base que permita seguir reinvirtiendo. Pues creo que del orden del 27% es lo que la industria reinvierte todos los años en AR, o sea, en desarrollo de nuevos artistas. La clave es tener esa base para poder seguir generando nuevos artistas, nuevos éxitos. Y lo importante también es que el nuevo modelo de negocio y este sistema permite que se desarrollen más artistas. O sea, antes, no solamente por los costes de grabación que hablábamos, sino por la posibilidad de comunicar tu contenido, ¿no? Claro. O sea, estabas en manos de 2 emisoras de radio o de 3, y si no, por la razón que fuese, no les gustaba al programador tu tema, ya te volvías a casa a llorar, ¿no? Ahora realmente la posibilidad de comunicar y de marketearte con o sin compañía de discos es mucho más fácil, con lo cual pues las posibilidades también para desarrollar nuevos artistas es infinitamente mayor y mejor, ¿no? Y luego, en línea con lo que decía Carlos, a mí hay una cosa que sí me ha llamado la atención, porque ha cambiado radicalmente el modelo en los últimos años, y es que antes el 80% de las fuentes de ingreso del artista era el disco, y el 20-25% era el directo. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente a la inversa. Es decir, hoy la herramienta de marketing de un artista es su disco. Y lo que le genera el ingreso y su modus vivendi es el directo. O sea, en este momento hay artistas que viven medianamente bien gracias a los ingresos que desarrollan por toda una serie de giras y el directo que proporcionan. Y el disco apenas les reporta beneficios, ¿no? Pero les permite poder girar.
Claro. Pero no, por eso digo que la herramienta de marketing hoy es la grabación, ¿no? Y lo otro, mientras que en nuestra época, pues el disco era lo fundamental y luego la herramienta de marketing era el apoyo del directo, ¿no? Sí, Esto es yo algo me acuerdo ha que, cambiado radicalmente. lo llamábamos, había artistas que eran record sellers y ticket sellers, ¿no? O sea, había artistas que vendían discos y otros que vendían tickets, ¿no? Y había artistas con mucho nombre que vendían muchas actuaciones, pero no vendían discos, ¿eh? O sea, grandes artistas que tenían una exposición enorme, llenaban, pero sin embargo no vendían discos, ¿no? O sea que esto es el cambio, ¿no? Sí, eso lleva a que al final es un poco el modelo este de 360 en el que da igual que sea la compañía discográfica, el manager o el propio artista gestiona un poco todo y todo tiene que ir coordinado porque al final si no es imposible. Como decías tú, la mayoría de los ingresos son del directo, pero como decía Óscar, sin disco y sin promoción nadie te conoce, nadie va a verte. Entonces al final todo tiene que ir en la misma dirección. Dentro de esta evolución del mercado digital, se ha hecho mucho hincapié en este debate en el canal de distribución. Y siempre que nos hemos referido al canal de distribución, siempre hemos hablado de Spotify. Pero Spotify es el único actor dentro de ese canal de distribución. ¿Hay más? ¿Y en vuestra opinión, cuál es, de todos esos elementos del canal de distribución, cuál es el que mejor se ha adaptado o el que mejor beneficios aporta a la industria? Simplemente por responder un poco la primera pregunta de manera muy clara, afortunadamente hay otros actores que creo que es muy interesante, siempre la competencia creo que siempre ha sido sana y es buena. Por dar nombres y le hacemos, yo creo que el caldo de cultivo permanentemente a Spotify, pero hay otros muchos como puede ser Napster, como puede ser Deezer, como puede ser Tidal, que podemos hablar un poco más adelante ahora de él. Y por supuesto Apple Music, que hay un dato muy interesante que yo creo que para que demuestra la buena salud del servicio del streaming y de la tecnología del streaming, es el crecimiento que ha tenido Apple Music en un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Apple Music, yo no sé si deben llevar 15 meses aproximadamente, ¿no? Sí. Salió en junio de 2015, creo. Sí. Aproximadamente año y medio, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer año de lanzamiento de Apple Music, obtuvo el mismo número de suscriptores que Spotify en 7 años, ¿de acuerdo? Es decir, la gente ya conoce cómo funciona un servicio de streaming, la gente ya sabe cómo acercarse a él, la gente sabe cuánto cuesta y lo que le costó, el tiempo que le costó crecer a Spotify para obtener, creo que fueron 11 millones de suscriptores, lo consiguió Apple en meses, ¿de acuerdo? La paradoja y lo que demuestra la buena salud del servicio es que no solamente creció Apple Music, sino que Spotify se relanzó a sí mismo. Es decir, hay buenos actores en el mercado, hay muchísimo, o sea, es decir, yo creo que es un servicio que está sanísimo. Hay otros actores, como ha podido ser el caso de Tidal, que yo creo que han hecho una de las peores campañas de lanzamiento de la historia conocida, es decir, el presentar, y aún así tienen 3 millones de suscriptores, ¿eh? Es decir, es un servicio que defiende la alta tecnología, que se escuche la música en alta calidad, pero más caro, es un poco todo el turrón más caro del mundo, eso es Tidal, ¿no? Es el 1380. Ellos se equivocaron, yo creo, lo ha pensado todo el mundo, diciendo que los artistas cobraban poco y pusieron delante de la mesa a unos tíos que ganan cada año 1.000 millones de dólares. Entonces el mensaje era un poco contradictorio y lo que también se estaba hablando mucho del caso de Tidal es que ellos querían devolver un poco la música a los actores principales, que eran los artistas, y buscan un poco exclusividad en su servicio, lo cual ha permitido que fans de Beyoncé, por poner un ejemplo, como no encuentran la música de Beyoncé en otros servicios, se pueden ir a descargarla de manera ilegal. O sea, indirectamente se ha no potenciado, sino se ha abierto la ventana de o estás con Tidal o búscate la vida. Pues me busco la vida. A mí Tidal me parece un chiste, pero bueno, no. Sí, estoy de acuerdo contigo. No voy a entrar mucho en esto, sí quería reincidir un poco en la pregunta de Alejandro, que Spotify es el jugador más claro, el líder absoluto, como ha explicado Óscar, hay otros,
para mí hay uno que no ha comentado Óscar, que a mí me parece que va a ser el que más crecimiento va a tener, que es Amazon. Yo creo que... O sea, que como no hay datos oficiales de Amazon, Sí, por eso he intentado sí. pasar un poco por encima, pero Un efectivamente... poco Amazon por el modelo de negocio, por el brand. fundador que tiene, etcétera, y por la Marca. forma, la marca y la distribución que tiene, que es hoy en día la compañía de distribución más grande del mundo, me parece que va a tener un crecimiento interesante. También es bueno resaltar que la única empresa que realmente se dedica al streaming musical es Spotify. El resto son servicios de tecnología que tienen otros muchos servicios donde el streaming forma parte de ellos, con lo cual pues mañana se cierra el streaming y Apple sigue funcionando perfectamente, o Amazon, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y no hemos comentado un poco en línea con esto, y es que sí hay un jugador que es el más grande de todos y que desgraciadamente es el que menos paga, que se llama YouTube, y es el servicio de streaming más grande que hay en este momento, con más de 900 millones de usuarios gratis, a los que no está pagando a las compañías discográficas, a los que tienen los derechos, las cantidades que realmente deberían o que hacen otras compañías de streaming. Y si eso fuera así, realmente estaríamos hablando de unos datos de facturación brutales que tuviera la industria, ¿no? Espero que esto se arregle porque YouTube es una gran plataforma de vídeos que pone música y que, como cualquier otra plataforma, debe pagar a los derechohabientes, ¿no? Yo creo que ahí, hombre, realmente no es que no pague, porque normalmente lo hace Paga poco. con licencia, pero sí se aprovechan de la legislación que permite que, un poco lo que salió esta semana que ha firmado Warner, que dice, vale, he firmado, pero es que aunque yo no autorice, mi música va a estar, porque la van a subir los particulares, YouTube lo va a retirar, pero entre que tú solicitas que lo retiren y lo retiran, pues eso está y tu música al final está. Entonces, mejor, al final es un poco decir, bueno, mejor cobrar algo, aunque sea un poco una miseria, que estar fuera, ¿no? Pero hay algún dato que es un poco el debate que tenemos ahora mismo, ¿no? Que se llama el value gap o la brecha de valor, pero hay un dato que lo ilustra bastante bien. Como decía Carlos, hay 900 millones de usuarios en YouTube que están consumiendo música constantemente y que generan a la industria, pues el año pasado 500, 600 millones. O sea, sale por usuario a 0,6 céntimos al año. Y luego tenemos a unos 200 millones, incluyendo no solo los suscriptores, sino también los usuarios gratuitos de Spotify o de Deezer, por ejemplo, que están generando del orden de 4.000 millones. Entonces, claro, la diferencia es que unos de media generan, no solo para la industria, sino para los artistas, para los autores, unos 20 euros al año de media, incluyendo los gratuitos de Spotify, y los otros te generan 0,6. Es evidente, y son una competencia directa, o sea, porque cuando tú quieres escuchar algo, sabes que está en YouTube. Yo cuando a mis sobrinos les digo, oye, ¿queréis que os metan el plan familiar de Spotify? Me dices, sí, es que lo tenemos todo en YouTube. Pero no solo es que lo consuman en YouTube legalmente, sino que además hacen el famoso stream ripping se lo copian en el teléfono, cosa que no es legal, que es la principal amenaza que tenemos ahora mismo, y lo tienen todo. O sea, hasta el punto de decirle, ¿quieres gratis Spotify? Y dicen, no lo necesito, porque es que lo tengo todo en YouTube y me lo bajo al teléfono lo que quiero. Eso para mí es la principal amenaza ahora mismo de... Pasa que hay que considerar un poco el valor añadido, como tú dices, ¿no? O sea, que antes las canciones y los artistas se promocionaban, vamos a decir, en la radio, en la televisión. Hoy día se promocionan en YouTube, ¿no? Entonces, que además resulta que te pagan algo, pues hombre, si te pueden pagar algo más, pues mejor, ¿no? Pero como elemento de comunicación y como plataforma de comunicación, de marketing, es muy válida, ¿no? O sea, que eso... Sí, también yo creo que el negocio sería diferente si no estuviese YouTube, ¿no? Pero es una competencia directa de los que pagan mucho más. Lo que hay que tratar es de que, aparte de que te den el servicio de marketing y de promoción, que es como es, pues tratar de monetizar algo más, ¿no? Eso sería esa es la batalla, ¿no? Como decíamos antes, Spotify ahora mismo es a lo mejor un elemento más importante todavía como promoción y, sin embargo, remunera ¿no? por los derechos de una forma adecuada. ¿Podrías ahondar en ese acuerdo que están firmando las multinacionales con servicios como YouTube, que creo que puede ser interesante, sobre todo de cara a la actualidad y que no es información? Bueno, tampoco se ha publicado muchos detalles.
más allá de que Warner es la que ha firmado recientemente, y ha firmado, pero por otro lado ha dicho que no por el plazo normal, sino por un plazo más corto, y bueno, internamente ha expresado un poco su lamento, ¿no? Su queja de hemos firmado pero en unas condiciones que no son las idóneas porque estamos un poco atados de pies y manos, dado que aunque no demos licencia a YouTube, nuestra música va a estar en YouTube. Mejor estar y generar ingresos que no estar, ¿no? Las otras compañías multinacionales de momento no han renovado sus acuerdos, están haciendo renovaciones a muy corto plazo y se mantiene la discusión. A nivel europeo hay ya iniciativas de la Unión Europea para un poco afrontar lo que nosotros consideramos este problema del value gap, ¿no? O sea, que escudándose en que son servicios de intermediación, en realidad un servicio que lo que hace es prestar. Obviamente hay muchas más cosas que música, pero la música es fundamental en YouTube y siendo competencia directa de los otros servicios, pues que, como decía, se escuden en esa legislación para tener una posición de negociación mucho más fuerte. Más que nada es eso, no es que no tenga licencia, sino que tiene un poder de negociación mucho mayor porque, bueno, aunque no me des la licencia, vía usuarios tu música va a estar, o sea, tú verás, ¿no? Es un poco simplificando mucho el problema, ¿no? Y eso, pues, obviamente también en Spotify también está renegociando contratos, hace poco firmó Universal, ¿no? Y yo creo que también eso es un tema interesante, que no sé cómo lo veis, el hecho de que por primera vez Spotify admita que haya una diferencia en cuanto al contenido que se ofrece a los usuarios suscritos de los usuarios gratuitos, aunque sea de 2 semanas, ¿no? Que puedas tener una ventana de exclusividad para el que paga. A mí, yo personalmente siempre he pensado que el que paga 120 euros al año se merece todo. Claro. Le tienes que tienes que poner una alfombra y no le puedes estar, pues eso, por eso a mí el servicio de Tidal pues tampoco me convence demasiado, pretender que porque tengas una exclusiva yo vaya a pagar 3 servicios. O sea, Spotify, Apple y además voy a pagar Tidal porque tienen un disco en exclusiva. Sinceramente, es que me compro el disco, aunque no me vaya a la piratería, me lo compro o lo veo en YouTube, porque es que está en YouTube, ¿no? Esa es un poco la contradicción. Entonces, me parece un tema interesante. Obviamente, a cambio, habrá otra serie de concesiones y ya veremos cuál es su efecto. Pero yo creo que al suscriptor hay que mimarlo. O sea, esa es mi visión. No sé qué opináis vosotros, si realmente aquí esto es más como el cine, que funcionan mucho las exclusivas en Netflix, HBO, etcétera, etcétera, o aquí lo que tenemos que jugar es por tener más gente pagando a cambio de tener acceso a todo el contenido, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. A mí me parece que las exclusivas estoy totalmente en contra, fundamentalmente porque el usuario es el que paga y el usuario debe tener, cuando sale un disco, ese tema disponible en todas las plataformas. No tiene por qué pagar el pato de que Apple pague a un artista o a una compañía X millones de dólares por tener una exclusiva, ¿no? Con lo cual, totalmente en contra de las exclusivas y totalmente a favor del acuerdo que han firmado Universal y Spotify, donde esa ventana de 2 semanas a favor del que paga 120 euros al año, me parece que es fundamental. También me encantaría que el precio de las suscripciones se revisara, porque creo que hay vía para bajar ese precio. Amazon ya lo hace con el premium, con 7,99, ¿no? No, yo creo que desde el punto de vista del artista, yo creo que no le beneficia esas exclusividades. Yo creo que va en detrimento de su imagen, ¿no? Creo que sería mucho más conveniente el dar algo más. O sea, es decir, bueno, pues si eres suscriptor del premium, pues te damos 2 temas más. O sea, ese tipo de acciones yo creo que desde el punto de vista de marketing son mucho más beneficiosas que andar reduciendo el espacio y dando exclusiva. Yo creo que eso no le beneficia al artista. Bueno, pues desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Pues qué pena, ¿no? Entonces me gustaría abrir si alguno quiere pues comentar alguna conclusión más o añadir algún dato, algo relevante. Yo, relevante, todo lo que hemos dicho es relevante, muy relevante. No, pero a mí me gusta mucho la historia y me gusta, es algo que en clase yo creo que hacemos bastante y contamos cosas del viaje de la música a lo largo del último siglo. Y ahí no hemos mencionado nada acerca de la portabilidad, ¿vale? Entonces yo creo que la portabilidad
hay una serie de hitos a lo largo de la historia, que son años 50, la llegada de los transistores. La llegada de los transistores hizo que la gente pudiera escuchar los hit parades, los podía escuchar fuera de su casa. Los años 70 nos trajeron la llegada del Walkman, ¿vale? Y nuevamente el negocio volvió a reimpulsarse. Luego hubo el spin-off del Discman. Año 2001 hubo un señor que inventó una cosa que se llama el iPod, ¿vale? Una cosa que tiene una ruedita maravillosa y el downloading creció exponencialmente. Y como todos tenemos encima de la mesa, a la vuelta de siglo y sobre todo a raíz de la llegada del primer iPhone y el smartphone, la gente ha vuelto a consumir y tenemos oportunidad de conectarnos en cualquier parte y el streaming ha despuntado. La gente quiere escuchar música donde le dé gana y cuando le dé la gana. Y, no hemos dicho mucho de ello, la portabilidad es clave para el despegue y repunte de este maravilloso negocio que nos rodea. Muy bien. A mí me gustaría, como por mi parte, una conclusión final, reincidir en algo que comentaba antes, que es que a mí el futuro de la industria de la música, y la industria de la música para mí no solamente son las tres grandes, sino en general todos los artistas que hoy en día no tienen compañía, pero que están intentando hacer negocio con el mundo de la música a través de sus canciones, de su talento, etcétera, tienen un futuro delante de ellos realmente prometedor. Yo me agarro a la cifra de los 500 millones que vamos a ver dentro de muy poco tiempo, y cuando eso se produzca, además de estar hablando de facturaciones mundiales cercanas a los 30.000 millones, como teníamos hace 30 años, eso significará que muchos artistas desconocidos estarán pudiendo vivir de la música, cosa que hoy apenas pueden conseguir. Sí, yo estoy en esa línea también. O sea, yo creo que estamos en un buen camino. Creo que se han roto las barreras estas que hablábamos, de los miedos y los temores que había en la industria para el romper el modelo de negocio. Creo que estamos en el buen camino. Lo que yo creo que también es fundamental es mejorar la monetización de lo que estamos hablando, del streaming, o sea, que al artista le llegue el revenue adecuado, el dinero correcto para poder mantenerse y desarrollar el talento y mantenerse y desarrollarse en esta industria. Yo creo que ese es un poco debía ser el objetivo de la industria, que el artista pueda vivir de ser artista, ¿no? Totalmente. Pues poco más que añadir, más allá de lo que confiamos estar en un momento, como parece, previo a una recuperación significativa, haber dado con el modelo, ser capaces de adaptarnos, seguir adaptándonos, porque esto no para de moverse, a los gustos de los consumidores, y ojalá pues haya para todos, ¿no? Para los artistas, los autores y toda la gente que trabaja en esta industria. Pues muchísimas gracias por vuestra participación y colaboración con SAE Connect y a Music and Dealer por cedernos este maravilloso espacio. Muy bien. ¿Vale?